Hola a todos, muy buenos días, iba a decir buenas tardes. ¿Cómo se encuentran hoy? Muchas gracias por estar en esta sesión, en esta nuevo live que pretendemos realizar para ustedes. Hoy tenemos un objetivo, es ver cómo las herramientas que sirven a la metodología o a los procesos BIM, pues nos pueden ayudar a entender un poco mejor acerca cómo son los procesos de construcción de nuestros proyectos y asociar esto al tiempo. Esto puede ser incluso una herramienta para hacer programación de proyectos con técnicas más avanzadas como línea de balance. Estos métodos y estas formas de trabajar pues pueden ser muy interesantes y servir bastante para todos en nuestros procesos. Eh, Muchas gracias por sus saludos. Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar. El punto de partida, pues, para todo dentro del mundo BIM debe ser los modelos generados a través de Revit. Me gustaría también que me confirmaran cómo me están escuchando. Espero que bien. Eh, si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla a través de este mismo medio de chat. Voy a tratar de estar muy pendiente. Muchas gracias, José, por tu reporte. Bueno, entonces, para efectos de este ejercicio vamos a usar algo muy sencillo, ¿sí? Con el ánimo de no cargar ni tener demasiados ítems que realizar. Es una tarea que alguien podría en principio considerar como dispendiosa o un poco compleja de hacer, pero yo creo que si hay algo importante que aporta BIM a todo el proceso es el poder conocer los proyectos, ¿sí? Cuando uno es diseñador de un proyecto, pues para uno está muy claro cómo fue diseñado, cómo fue modelado. Recordemos que es bien importante pensar que el diseño de los proyectos usando herramientas como Revit deben hacerse a través de o técnicas o que respeten también los procesos constructivos como deben realizarse. Esto está asociado a algo que se conoce como Virtual Design and Construction. La idea un poco con esto es que no se modelen cosas con dimensiones y o en lugares o con especificaciones que no sean las que se vayan a usar o que no sean las que se van a aplicar durante el proceso de la construcción. Entonces, es muy importante que todo esté acorde a esto. Sí, miren que los sistemas, por ejemplo, las vigas corridas de cimentación están ocupando la longitud que aparentemente es. Obviamente, este es un proyecto académico que se ejecuta en clase en uno de nuestros cursos realizado ahí por ir practicando un poco las herramientas, pero esto es lo que tenemos que empezar a llevar. Bueno, entonces, la ejecución de esta simulación 4D y 5D la vamos a asociar a una herramienta conocida como Navisworks Manage. Hasta hace poco Navisworks, bueno, no, sigue dividiéndose en Navisworks Freedom y Navisworks Manage. El Navisworks Manage hace parte de la colección para la industria de la construcción que tiene Autodesk. Es bien interesante porque el Manage es un programa en el cual no se crea nada distinto a análisis. Es un software diseñado para hacer análisis y tiene otra característica general importantísima y es que es muy genérico, no tiene como una restricción grande o en torno al tipo de archivos que puede usar. Uno con Navisworks pudiese trabajar con archivos de múltiples fuentes. Si uno dice acá abrir, vamos a ver toda la cantidad de extensiones que tiene Navisworks. Siempre antepone pues las del primero, el D, la extensión NWD que está asociada como a los documentos propiamente dichos de Navisworks, que en realidad son un compendio de el Navisworks File Set, que es o archivos propiamente de Navisworks, y el Navisworks Cache, que es la extensión NW. Esta extensión es la que se requiere para abrir las geometrías de los proyectos y esa es la que el software original exporta o Navisworks convierte cuando lo abre. Entonces son dos cosas. Yo puedo, del software en el cual estoy trabajando, puedo exportar directamente siempre y cuando tenga esta opción de exportar a Navisworks o archivos NWC. Si no lo tiene, entonces lo que tengo que procurar es ver si la extensión del programa que estoy manejando se encuentra en este listado y es bastante extenso. Sí, pueden ver que ahí SketchUp, SolidWorks, está para Solid, hay archivos de intercambio de geometrías como el punto SAT,
¿sí? Aquí al final vuelve y repite todos los archivos de Navisworks. Entonces, esa es como una de las principales características de este software. Otra cosa que tiene es que este es un programa hecho para trabajar con elementos como o para hacer análisis de tipo de detección de colisiones y hacer también la parte de simulación 4D y 5D. Cuando se activa alguno de esos menús, pueden ver que acá aparecen o se va sombreando de azul las distintas herramientas. Eso es más o menos. Bueno, otra cosa más que debemos tener en cuenta es un software que requiere algo de memoria RAM, entonces siempre es bueno que contemos con estas capacidades en la máquina que estamos trabajando. Entonces, detección de colisiones y el timeliner, esto es asociar el desarrollo del proyecto, verlo en el tiempo, en una línea de tiempo, y nos sirve para, a su vez, empezar a hacer un tema de la programación basado en la localización, porque a pesar de que nativamente no lo tiene, con un poquito de estrategia que usemos a la hora de seleccionar los elementos, pudiéramos aprovecharnos de esa característica. Entonces, yo puedo hacer cosas como simplemente intentar abrir directamente un archivo de Revit. ¿Sí? Si yo busco acá los archivos de Revit, podría irme hasta donde tengo el proyecto que quiero usar. ¿Sí? Ir aquí a esta parte, vamos a buscar acá en estos demos y pudiera intentar usar este, miren que se ve disponible para abrir, pero yo prefiero usar algo, y es que acá en la versión propiamente de Revit existe, cuando uno instala el Navisworks, se crea automáticamente en adiciones, en esta pestaña Add-ins, está una herramienta que se llama External Tools. Con External Tools yo puedo exportar directamente a Navisworks. Ahora estamos en un Revit 2019 que tiene también la posibilidad de usar herramientas de InfraWorks. Si algo ha crecido Revit 2019 es su conexión con las topografías de InfraWorks, entre otras cosas, pero aquí está. La función principal es que puedo exportar hacia Navisworks y puedo también activar lo que se conoce como switchback, es como retroceder. La idea es un poco como el proceso inverso. En realidad no es que lo haga inverso. Una vez que exporto el modelo Navisworks, entonces activar este Navisworks switchback permite que desde Navisworks yo regrese a encontrar el elemento en el modelo de Revit, siempre y cuando tenga el archivo original en Revit. Entonces eso ya me pone una condición pues que debo cumplir y que el tema de localización no se haya respetado los archivos y todo. Bueno, otra cosa que debemos tener en cuenta es que el modelado debe tener propósitos. Si hemos hecho este modelo con el propósito de hacer una simulación 4D, entonces debe cumplir pues como las tareas que dije inicialmente respecto a la forma constructiva que se desarrolló en Revit, perdón, como pueden ver, hay una columna que arranca y tiene las alturas que se espera que tengan dentro del proyecto. Eso es una de las condiciones. Bueno, entonces, es importante también exportar hacia Navisworks que respetemos lo siguiente. Si ven acá, yo me voy a ubicar en el nivel 1, el nivel fino. CNF no es una expresión muy común en esta región, aquí se conoce más tal vez NPA como nivel de piso acabado. Aquí estoy viendo mi proyecto, pero cuando yo voy a llevar mi modelo a Revit, este no es una buena forma o un buen punto para llevarlo. Hay que, en realidad, para poder hacer esto, tenemos que ubicarnos en una vista tridimensional, porque para entender un poco el porqué, resulta que esta planta de nivel 1 NF es una planta que es un corte, es una vista totalmente perpendicular a ella y cortando por una altura determinada. Eso se explica un poco mejor cuando recuerden que podemos ver las propiedades aquí de la vista, en el rango de visualización, podemos ver en la edición que aquí está un valor de 1,20 m, que este valor podemos cambiarlo. Y esta explicación que aparece acá pues puede mostrarnos cómo este valor, esta línea 2, corresponde al plano de corte, que es este, Primary Range Cut Plane, 1,20 m. Entonces este es un valor, digamos que es uno de los viejos paradigmas de la representación de la arquitectura, de la representación formal de la arquitectura. Entonces, si yo hago
esto me lleva al modelo cortado. Entonces la recomendación que les hago es que en una vista 3D, no perspectiva, sino vista 3D, y una vez allí tengan visibles todos los elementos que quieran que hagan parte del proyecto. Es posible que también, si están apagados, como estos árboles, voy a decir apagar Hidden View, apagar toda esta categoría, es posible que estos árboles puedan pasar. Eso a veces es como circunstancial. Navisworks es un software que tiene como algunas características particulares, entre ellas tiene cierta, digamos, inestabilidad, por llamarlo de alguna manera, pero no es algo que nos perjudique demasiado, sino que hay que tener simplemente algunas precauciones que se las iré comentando a lo largo de esta sesión. Entonces, ya cuando están en este tipo de vista, pueden ir a Home para estar más seguros de que quieren enviarlo hacia Navisworks lo que quieren. A continuación van a herramientas externas o External Tools y vamos a decir Navisworks 2019. Entonces aparece un cuadro de diálogo, ¿sí? Y aquí dice guardar guardar como tipo qué. Pues como obviamente estamos exportando hacia Navisworks, esta es la manera en que deben hacerlo. Incluso hay unos ajustes adicionales que pueden hacerse a través de esto. Esto es para tratar de hacer como un paralelo en la traducción de la conversión, la extensión de Revit hacia Navisworks, ¿sí? Entonces, pues, pero son cosas muy generales. Incluso miren, convertir elementos en los ID de los elementos para que se puedan leer bien. Entonces, de esto normalmente, siempre que lo hago, nunca he tenido necesidad de modificarlo. Hasta ahora funciona perfectamente bien como está. Es probable que en un uso intensivo de esta herramienta descubramos que existe algo que pueda cambiar radicalmente o mejorar la situación. Entonces, simplemente aquí yo ya había hecho esa conversión, pero la quiero volver a hacer por una razón que quiero explicar quizás más adelante. Esto que voy a hacer aquí pareciera como que no tiene mucho sentido, porque tengo que reemplazar algo que ya existe, pero es parte quizás del proceso que debía hacerse para mantener actualizado cualquier tarea que hayamos ejecutado en el mundo de Navisworks, porque este archivo se va a comportar una vez se ha convertido a un NWC o Navisworks Cache Files, se comporta como un archivo de referencia externa de AutoCAD. O sea que queda como un vínculo con ese archivo en el momento en que yo use Navisworks. Pues bien, entonces aquí ya estoy en Navisworks nuevamente y a continuación ya quiero abrir el proyecto. Entonces tengo varias opciones realmente. Incluso noten algo, esta herramienta no tiene opción de cerrar, no tiene como en Revit que si yo cierro este archivo y yo digo aquí File, está Close, ¿sí? Sino que en Navisworks no tiene ninguna opción que diga cerrar el archivo en cuestión. Siempre que esté Navisworks activo está esta pantalla en negro. Y una cosa más también que ocurre es que aquí no hay una vista en planta, una vista en fachada, no existe eso, sino que todo se ve a través del cubo de navegación. Si yo quiero ver una vista en planta, entonces me toca ponerme en la parte top del cubo y girarla en la dirección en que quiero verla. Lo mismo pues si quiero una vista desde cierto ángulo o una vista fachada, que puede ser en este caso la sur, sería esta frontal, ¿sí? La fachada sur estaría acá, sería esta frontal. Ahí estaría frontal totalmente, aunque tendríamos que cambiar algo acá en la pestaña de visualización, quitar el modo perspectográfico, pero para que lo entendamos mejor vamos a verlo importando primero el modelo. Entonces, acá voy a ir nuevamente a Home y voy a decir Append, puedo agregar. Esto tiene, digamos que, algunas ventajas, porque si yo he creado algunas características acá, entonces yo puedo grabarlo, esas características como a modo de plantilla, a pesar de que aquí no hay una plantilla como tal. Entonces yo puedo grabar un archivo que llame plantilla y simplemente abro ese archivo plantilla y el archivo plantilla le agrego los modelos a los cuales quiero hacerle los análisis que se pueden hacer con Navisworks. Es un poco una estrategia como para tener preparado cosas para no tener que hacerlas desde cero. Listo. Lo mismo también pues es si yo abro, si yo digo aquí que quiero abrir este archivo,
porque ya aquí también miren que yo ya hice una grabación previa en la preparación de esta sesión, en donde con solo grabar, él me grabó la información. Y aquí es hora como de ver otro aspecto importante. Este modelo que se crea para Navisworks tiene muy poco peso, muy poco tamaño. El Navisworks Caché pesa 433K versus lo que puede pesar el archivo original en Revit. Entonces, si vamos acá a buscarlo, vamos a ver cuánto pesa. Normalmente puede estar por los lados del 8%. Miren, pesa, incluso, mire, este pesa mucho menos, 12 megas pesa este archivo y pesa 400K. Está pesando menos como del 5% inclusive, ¿no? Del peso total. Entonces, y aún más, el file set, el Navisworks WF, porque tiene los análisis que alcancé a hacerle o lo que pude hacerle a este archivo, entonces aquí los guarda separado del archivo original que es este. Listo, ahí vamos entendiendo un poco el por qué. Lo interesante de esto, ¿qué es? Que cuando yo creé los análisis, después no es sino actualizar este archivo que contiene la geometría, no tengo que actualizar el que contiene los análisis, pero el que contiene los análisis está correlacionado con este. Entonces sufre una actualización y tiene un comportamiento similar a un XREF. Bien, entonces puedo decirle abrir o puedo decirle append. Vamos a decirle append y voy a decir que quiero decirle append a este archivo. Aquí en las extensiones pues puedo escoger cuál extensión quiero usar. Si quiero una específica, una NWC, entonces el otro desaparece. Solo aparece el caché que contiene la geometría. Entonces voy a decir append y el archivo entra. Observen que pues pasa rápidamente, ¿sí? Ese tamaño de un 5% apenas es bien importante. Incluso pasan los ejes, los niveles, perdón, y aquí podemos ver todo el archivo en pleno. Esto es muy chévere porque esta parte le permite hacer una navegación, un conocimiento del proyecto. Aquí vamos a comportarnos ya. Cuando estamos acá en Revit, nuestro rol era más como de diseñador o desarrollador de proyectos, que es un rol que hoy en día se está recuperando, un rol que puede eventualmente hacer alguien que sea delineante de arquitectura o arquitecto junior o constructor junior o ingeniero junior. Entonces, esta parte, el modelo está desarrollado y nos permite conocerlo. Tiene herramientas muy interesantes para recorrerlo, como por ejemplo, particularmente esta es muy interesante, que se llama Walk. Walk, yo puedo acercarme a un punto de navegación tal, diciendo Walk, incluso adicionarle elementos de realismo como que colisione con los elementos o partes del modelo, que se afecte por un tema de gravedad, que incluso se agache, se arrodille, crouch, e incluso que aparezca una especie de avatar, que es este amigo que cuando yo intento caminar, pues aquí con la rueda yo puedo darme y puedo intentar ver. Entonces, esto me sirve para conocer los proyectos, aparte de tener como una referencia a la escala humana, que también es muy importante en términos de análisis y comprensión de las tipologías de los proyectos. Entonces es bien sencilla la navegación. Si pretendemos entrar al proyecto, entonces, ¿qué nos va a hacer? Nos toca desactivar elementos como la colección. Si lo notan que se sube al andén, entonces si yo quiero entrar, aquí toca ir a la parte de realismo y desactivar collision. Pero cuando hago eso, las demás se desactivan, pero lo hago temporalmente mientras cruzo el umbral y estoy dentro del proyecto. Aquí nuevamente vuelvo y lo activo. Entonces esto permite que yo ya, si intento salir, no voy a hacerlo. Miren que colisiono con las paredes del proyecto, ya quedé atrapado en este momento. Pero ese atrapado tiene también una utilidad, y es que, miren, aquí si yo intento subir, él sube las escalas. Particular de querer subir las escalas. A veces, dependiendo cómo se han hechas las cosas,
sucede que pasa esto, ahí está como colisionando con algún elemento dentro del proyecto, entonces no es muy, voy a intentar aquí cambiar nuevamente a manual para un poco y recuperar el realismo de, pues aquí ya logré subir, ya estoy al interior del segundo piso, incluso para poder entrar acá tengo que activar nuevamente todos estos para cruzar el umbral. Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante y cuál es el valor que yo le doy o que yo resalto de estas propiedades de record que parecen más que algo de trabajo, algo serio, un juego divertido? Pues yo creo que en principio pues, el hecho que sea divertido no significa que no sea serio, sino que el valor es que yo puedo entender cómo es la construcción de este proyecto. Me parece algo extraño que han dejado las vigas expuestas, sabiendo que instalaron un cielo falso y una iluminación, ¿sí? Entonces eso es algo como complejo. También puedo apagar el avatar, que me da incluso una sensación mayor a mí de realismo, más que ver el muñequito ahí. Esta sensación para mí es mucho más realista que entrar a otro salón. Entonces, bueno, una vez hecho todo esto y estar seguro que ya reconocemos nuestro proyecto, incluso agachar la cabeza y mirar o subir la cabeza para ver detalles técnicos constructivos. Entonces, es una herramienta también que permite entender y ver colisiones o problemas o incidencias que vayan a aparecer en nuestro proyecto. Bueno, entonces para recuperar un poco, habiendo hecho una vez esta tarea de reconocimiento y recuperar la posición inicial, pues debo ir a Home. Pero antes de hacerlo, tengo que desactivar cosas. Si lo hago ahí, miren que quedé atrapado, ¿sí? Quedé como en un rincón. Pretende sacarme del proyecto, pero como está activo todo este tema de realidad de colisión, no es capaz de salir del proyecto. Si digo Home ahora, una vez apagado todo este tema de realismo, entonces ahí sí funciona. Nuevamente voy a activar pues la navegación convencional y listo. Bueno, también quiero hacer algo, quiero crear un video rápidamente, de usar ese video y ver cómo se va a construir mi proyecto. Eso es muy sencillo de hacer, simplemente se trata de tomar algunas fotos que me permitan interpolar después la posición de esas fotos para reconocer en ellas el proyecto mientras creando un video que lo va recorriendo por todas sus partes, por todas sus fachadas, incluso en altura, como me parezca. Entonces aquí, con estas pocas fotografías que yo he realizado, que son imágenes del proyecto en distintas posiciones, entonces lo único que tengo que hacer es crear una animación. Damos de video 1 y voy a tomar todas estas que creé y las voy a meter aquí. Y una vez hecho esto, pues ya no es sino darle playback y tengo un video. Sigue siendo parte un poco de lo mismo, solo que este valor de la visibilidad del objeto arquitectónico, bueno, algo desagradable que tenemos, pero nos permite entenderlo mucho mejor. Entonces este video, aparte de esto, nos va a servir para cuando estemos haciendo el proceso de simulación 4D, poder ver cómo va construyéndose nuestro proyecto ante nuestros ojos y lo vamos asociando al tiempo. Eso es bien importante. Bueno, entonces en cualquier momento yo puedo parar este video con este stop y listo. Esto es un reproductor y es muy sencillo de usar. Les tengo los puntos guardados acá. Miren que no hubo necesidad ni de errarlo ni nada. Es una interpolación que él hace en distintas posiciones. También veo que tiene una cimentación basada como en zapatas aisladas, como vigas corridas. Nos plantean de una vez, han modelado un par de tubos como para seguramente hacer todo el desarrollo MEP del proyecto. Bien, entonces lo siguiente de todo esto es que yo quiero, para poder hacer la construcción del proyecto, empezar como por agrupar las cosas que para mí tienen o son parte de la secuencia constructiva. Normalmente la programación de los proyectos de construcción, la mayoría de compañías constructoras conservan un archivo maestro que contiene toda la secuencia general de construcción de los proyectos y los tienen
incluso categorizados por tipologías constructivas o de proyectos. Esos son unos archivos en programas como Project, archivos extensos, entonces implica que empiecen a hacer un análisis de la planimetría y a través de comités decidir qué va primero. Bueno, eso no se va a perder, que el project que tenemos pues también lo podemos usar acá, también lo podríamos traer y que haga parte de la programación que hay acá, solo que ese archivo de project pues, normalmente simplemente habla de tareas a ejecutar y sus predecesoras, si las hay. Pero no habla de una secuencia constructiva exactamente, no te dice cuál columna voy a ejecutar primero y cuál luego. Entonces, esa parte sí quiero resaltar de que con Navisworks es un poco más interesante el tema y se pueden tomar decisiones más puntuales sobre la construcción y recopilar información de los elementos involucrados e incluso hacer un presupuesto o una estimación de cantidades relacionadas con esa etapa o esas tareas que vamos a hacer. No vamos a hacerlo todo completo el proyecto, ya vamos a tratar de hacer algunas cosas. Entonces, para esto nos vamos a servir de una herramienta que tiene Navisworks muy interesante que se conoce como el árbol de selección o Selection Tree. Este Selection Tree y tiene un atajo que es Control F12, ahí se ve entre paréntesis. Sigue la misma técnica de Revit para la información, que cuando algo tiene un atajo, simplemente dejándolo el mouse o el cursor sobre el comando, pues él nos dice el nombre del comando y entre paréntesis lo que es el atajo como tal. Acá también ocurre de forma similar. Debemos tener cuidado también y estar grabando constantemente, puesto que Navisworks, como advertí, se consume un poco la memoria RAM, entonces usemos bastante más seguido, por decirlo de alguna manera, el botón de grabar. Entonces, acá quiere el grabarse como un archivo NWF. Miren que él ya lo propone así. Aquí es probable que ya me diga que existe. Vamos a decirle que sí, que lo reemplace. Ese reemplazar que acabo de hacer es simplemente pues ya de proceso que vengo yo haciendo con este ejercicio, pero normalmente no es así, simplemente ya una vez grave, él ya sigue reconociéndolo y queda como el archivo que estamos trabajando. Bueno, entonces una parte interesante es que, que también mencioné, miren que acá yo puedo ver las fachadas y las vistas en planta, pero es a través de este cubo. Entonces esto parece más bien a la vista de site o emplazamiento de Revit y una posible fachada sur es una vista como desde esa posición si asumimos este cubo como ese tipo de representación. Como pueden ver, no dice sur, dice front, dice top, left, right. Es porque Navisworks, les recuerdo, es un software diseñado para múltiples disciplinas, incluso la mecánica, donde este tipo de proceso también se puede realizar. Es un software bastante genérico. Tiene algunas cosas como especializadas en construcción, pero también tenemos que asumir otras, como es el caso del concepto de layer que existe en Navisworks, pero el layer no es el layer que conocemos como en AutoCAD, que representa un grupo de elementos agrupados bajo cierto nombre y características de visualización. Acá el layer está más asociado con el concepto de Revit de nivel. Entonces, cuando vean layer en Navisworks, piensen en nivel de Revit. Otra cosa más, miren acá, si yo miro desde este punto, veo perspectivado todo esto. Eso es por lo que les decía, tengo que ir aquí al punto de vista, cómo veo las cosas, viewpoint, y desactivar la perspectiva y volverlo ortográfico. Cuando hago eso, pues ya veo mi proyecto un poco más racional o más bien asociado al concepto de fachada de AutoCAD, que hacemos en AutoCAD o que ejecutamos mucho más fácilmente con Revit. Entonces, una vez desactivado esa perspectiva, pues ya todas las vistas cambian en su modo de ver y no se ven fugados los puntos, los vértices del modelo hacia ningún punto de vista. Que decidimos ya nosotros con la inclinación que le demos a esto, ahí el horizonte estaría completamente en cero, no tendría ninguna elevación o
posición relativa en altura. Bueno, entonces vamos a dejarlo en orthographic y retornamos acá. También tenemos modos de visualización asociados con luces. Algunos mejor. Si apagamos todas las luces, podemos incluso ver un poco más sencillo. Una cosa más que debemos saber de Navisworks es que esta modo de representación pues también tiene uno que se llama wireframe y permite entender un poco el porqué o la forma de generación de toda la geometría de Navisworks, el por qué funciona así. Y si lo ven acá, miremos esta zapata, ven que cada una de las caras ha sido triangulada, incluso de elementos circulares. Aquí no, así si hay algo redondo acá. Cuando hay elementos solares, estos también se ven de esa forma. Aquí incluso pareciera que no se alcanzan ni a ver. No los veo. Las tuberías que habíamos visto anteriormente. La parte circular la tiene hacia la triangulación. Visto en planta, la forma circular la divide en un polígono de bastantes lados. No tengo el dato cuántos lados o qué criterio tiene para formarlo, pero eso no se puede modificar. Es un tema de representación y de conversión de este modelo a otras disciplinas. Entonces, si volvemos aquí al modo Shader, vuelve al modo sombreado, Hidden Line, este permite ver el objeto con sus caras trianguladas, todas, absolutamente todas representadas con triángulos, hasta que cambiamos acá a modo Shaded, que nos muestra el objeto un poco más amable y situado en un punto de vista que nos permite entender un poco mejor de qué se trata. Bien, entonces esto es para poder verlo en cuestión. Ahora, un elemento más a tener en cuenta es que, y bien importante, es que aquí hay algo que se llama el árbol de selección. El árbol de selección de alguna manera es como medio equivalente a lo que se conoce como navegador de proyecto o project browser en Revit. En Revit, el project browser nos permite ver los distintos niveles que hacen parte del proyecto. Aquí tenemos todo el proyecto, miren que es un seleccionador. Si yo activo la pestaña, si hago clic aquí en vacío se cierra, es porque no está anclada. Anclenla por favor y ya les va a quedar, nunca se va a cerrar a menos que la desanclen. Y para volverla a ver hay que hacer nuevamente clic en ella. Selection Tree. Entonces, si me voy para acá, para donde está la representación, entonces, de todo el proyecto, hago clic en él, selecciono todo el proyecto. Y observen que tienen un pequeño más, si hacen clic ahí, entonces ya ven cómo Navisworks ha dividido el proyecto de la misma manera en que lo hace Revit. Y hay algunos elementos que aparecen asociados a un no nivel. Y es por la forma en que se ejecutan en Revit. Muchos de ellos no tienen, digamos, un nivel asociado y es por el momento en que se ejecutan, por el tipo de tarea que se hace. Es probable que no tengan un elemento, es probable que esté, en este caso, como se alcanza a ver acá, voy a soltar con Escape, existe un elemento como este, que es lo que se conoce como en inglés gutter, una canaleta o un canal. Entonces, cuando esto funciona así, lo que hace, lo construimos en Revit y lo pudimos haber hecho en una vista tridimensional, entonces no le asocia ningún nivel. Entonces, es un poco lo que pasa, ¿no? Las ventanas, si lo vemos, estas ventanas sí tienen niveles asociados. Si vemos las propiedades, vemos que dice Layer nivel 2. Si vamos a tocar las propiedades de la canaleta, vamos a ver que no tiene asociada el nivel. Entonces, por eso en el árbol de selección aparece entre lo que no tiene nivel y hay algunos temas pues también. Entonces, para ver todo el que no tiene nivel asociado, yo lo que debemos hacer es venir acá y decirle que esconda lo que no está seleccionado. Es un comando bastante útil que de alguna forma tiene Revit, como cuando aísla uno los elementos seleccionados con isolate, pero acá yo simplemente le digo que apague. Esto es lo que no tiene ningún nivel asociado.
Hay algunos elementos como las escalas o algo, pero eso no representa un problema en Navisworks, puesto que lo que podemos hacer acá es hacer que todos estos elementos asociarlos a través de la creación de un grupo de selección. Y un grupo de selección no es otra cosa distinta a, a crear a voluntad un grupo de elementos, así como creo un grupo en Revit, así como creo un bloque en AutoCAD, y ese grupo de elementos lo puedo adicionar con una característica. Entonces yo lo que quiero hacer es empezar a hacer una agrupación acorde a mis intereses que quiero empezar. Entonces lo que voy a empezar es por seleccionar todos los muros simultáneamente. Para eso existe un comando muy interesante como select same, y es del mismo tipo. Esto me permite seleccionar todos los muros simultáneamente y puedo decirle con un botón derecho que se escondan. Entonces ahí he apagado todos los muros. No son layers propiamente, son elementos de selección. Voy a seleccionar del mismo tipo y esto me permite seleccionar todas las ventanas del proyecto y voy a decir hide y lo voy apagando. Lo mismo voy a hacer con toda la cubierta. Vuelvo aquí y select same type. Incluso con control puedo agregar cosas a la selección. Ya, el botón derecho, digo hide y ahí apagué. Esta estructura fue generada automáticamente en Revit 2018. Entonces también voy a decirle que seleccione todo lo del mismo nombre. No quiero esta vez decirle, si le digo el mismo tipo, pues a lo mejor me coge otras cosas que no quiero. Vamos a volverla aquí solo del mismo tipo. Si igual los coge también algunos otros, pero igual me sirve, ¿no? Pensé que me iba a coger más cosas. No importa más si le hide y apliquemos lo mismo con esta otra parte de la estructura del mismo tipo y hide y select same name y botón derecho y decimos hide. Listo, entonces ya una vez hecho esto, si seguimos con todas las cosas, voy a decir lo mismo con este, select save del mismo tipo. Estos son los hilos falsos. Esto que estoy pretendiendo hacer son los grupos de selección para la construcción. Estoy pretendiendo por ahora dejar solamente la parte estructural para escogerla como la debo ejecutar. Entonces, voy a hacer el ejemplo del grupo de selección solamente con la estructura. Del mismo tipo, ahí escogí todo el tema de iluminación. Voy a retroceder que le dije lo que no era. Botón derecho y voy a decir hide. Y aquí también miren, observen que hay switch, hay tomas eléctricos, entonces del mismo tipo y botón derecho y vamos con hide. Este sí lo puedo hacer fácilmente acá. Y ahí poco a poco pues voy desnudando mi proyecto en cosas que no quiero hacer, pero esta técnica permite que yo rápidamente pueda escoger muchas cosas en mi proyecto. Este voy a seleccionar del mismo nombre. No quiero que me coja todos los pisos. Vamos a ver si el mismo tipo permite hacerlo mejor. Es menos genérico. Ahí cojo un run, hide in view. Voy a tomar nuevamente del mismo nombre. No, tiene que ser del mismo tipo. Type. Y botón derecho y vamos con hide. Bien. Entonces, esa es poco a poco como la técnica de lo que quiero esconder también esta topografía. Y voy a escoger. Miren que aquí en este caso también lo que son las fachadas flotantes se comportan como una sola cosa, como elemento por elemento. Entonces, quiero verla en el árbol de selección. Miren que aquí me permite verla completica en el árbol de selección y aquí sí puedo decir curtain wall, completico. Entonces también es una forma y esta está asociada a un nivel. Entonces, yo aquí puedo aprovechar y decirle guardar esta selección de elementos y voy a decir que se llama
fachada, pongámosle un nombre así, flotante nivel 1. Y ya me quedó como un grupo de selección acá que puedo esconder y mostrar fácilmente. Al parecer los vidrios no quedaron asociados a esto, entonces toca volver a seleccionar aquí un elemento de estos. Vamos a tener que, hasta que está cogiendo, yo creo que ahí hay un run, entonces lo toma. Y voy a decir seleccionar del mismo, si le digo tipo, pues me va a coger todos los vidrios. Entonces esto es, quisiera usar alguna herramienta más avanzada para seleccionarlos del nivel 1, ¿no? Entonces voy a ver si puedo hacerlo más bien del árbol de selección. Aquí dice Gladset, aquí los tomo todos, aquí están bien. Entonces esto que he tomado, puedo ir aquí al conjunto de selección, presionar control y botón derecho y decir que se actualice la selección. ¿Qué significó eso? Miren, significa que ya esto hace parte de este grupo, ya puedo esconderlo o puedo mostrarlo y ya se comporta toda la fachada flotante como uno solo. ¿Ya? Es bien interesante esas formas de trabajar que permiten corregir y arreglar cosas del proyecto fácilmente. Bueno, lo mismo acá. Voy a verlo en el árbol de selección, donde está todo este tema. Curtain Wall. Acá. El árbol de selección lo puedo anclar para que no se me cierre. Que aprecie Curtain Panels. System Panels. Está todo aquí listo. Curtain Wall Mullions. Entonces ya aquí tengo todo una selección que la voy a llamar fachada flotante nivel 2 y puedo agarrarla. Entonces, bueno, les quiero recordar que uno de los propósitos interesantes de todo esto es que estoy creando un conocimiento del proyecto y una verificación del mecanismo de construcción del mismo. Para mí es muy importante de alcanzar, entonces por eso me sirve para ver si toda la construcción del proyecto está. Y es importante no solo pues porque yo tengo más claro lo que estoy haciendo, sino que a la vez también estoy haciendo una verificación de las dimensiones de los elementos si van construidos del punto de vista o en el tamaño correcto. Eso hace que al extraer yo cantidades tenga la certeza de que son las cantidades correctas. Entonces, aquí pues una vez más tengo, aquí hay, estos son los rooms que también aparecen, aquí los rooms también, va a seleccionar el mismo tipo y height. Este lo voy a ocultar también y ya voy a terminar. Bueno, entonces, esto es un poco más lo que he hecho. Esto es una superficie, voy a esconderla y para dejar aquí ya sí tengo casi toda la estructura completa. Me falta solamente este piso de acá del mismo tipo. Solo hay uno, pensé que había más. Este también pensé que había más. Bueno, ahí estoy. Y falta este. Listo. Entonces, digamos que todo esto que tengo acá para mí, yo quiero que se comporte como la estructura de mi proyecto. ¿Sí? Voy a ir aquí a Viewpoint. Vamos a cambiar aquí el modo a Full Render. Y pongamos algo de luz. Estos también los quiero ocultar. De seleccionar el mismo tipo. Y simplemente esconder. Hide. Y hide. Listo. Entonces, digamos que esto, faltan algunos muros interiores. Seleccionar del mismo tipo y hide. Listo. Entonces ya más o menos tengo
casi todo. Sí, también puedo seleccionar así. Miren que acá me toca seleccionar siempre de elemento en elemento, pero si cambio acá, también hay una herramienta muy conocida en el mundo del CAD, que es las ventanas de selección, solo que no funcionan automáticamente como funcionan en AutoCAD. Aquí toca seleccionar la opción o cambiar más bien del modo de selección de elemento unitario a elemento a través del box. Y tiene que, aquí sí cumple una obligación y es que tiene totalmente contenido dentro del elemento. Bueno, independiente de algunos problemas acá que vemos que no están demasiado bien hecha esta estructura, nos va a servir pues para nuestro ejemplo. Para cambiar a select nuevamente, del mismo nombre o del mismo tipo. No, me toma todo. Les toca volver acá. Grabemos. Listo, ahí ya acabo de grabar. Presiono control y selecciono esto y del mismo tipo. Perfecto. Entonces voy a guardar esta selección como barandilla y ocultarla. Ahí, listo. Entonces ya tengo toda mi estructura completa de lo que quiero. Bueno, esta estructura voy a aprovechar para habilitar cosas y voy a también a través de un select box tomarla toda y voy a guardar una selección que se va a llamar estructura completa. Esto permite que yo a través de esta estructura completa tenga la posibilidad de poder volver a ver todo el proyecto, un hide all, y miren ahí estoy viendo toda la estructura seleccionada dentro de toda la tipología que es el proyecto, incluso apagarle la estructura al proyecto. Entonces se vuelve un poco como inverso, ahí quedó lo que no es estructural, mientras que si hago esto, digo hide unselected, queda solamente lo que considero tal. Listo, entonces lo que debo hacer ahora es crear un grupo de selección para poder ejecutar la simulación constructiva. De entrada, para que entendamos hacia dónde quiero ir, es muy sencillo. Miren, aquí en el timeliner es un comando que se activa a través de Home, activar acá timeliner. Solo basta hacer clic acá y aparece. Comando puedo anclarlo para que no se esté cerrando cada vez que lo requiera. Entonces ya el área de la pantalla donde está el modelo se reduce al espacio disponible. Entonces conviene pues, dependiendo del momento en que esté, ajustar las ventanas al mínimo para tratar de reservar un poco más de espacio. Ahí es donde uno extraña o ve la utilidad de contar para el mundo de desarrollo de proyectos BIM con una pantalla adicional. Entonces yo pudiera decir en este momento que voy a tomar todos estos elementos y quiero autoadicionar tareas por cada uno de estos elementos seleccionados, ¿sí? Entonces voy a crear, vamos a decirle autoadicionar tareas, sería por cada set que hay acá. Si digo eso, entonces me haría una serie de tareas, voy a desactivar todas estas que no son propiamente dichas de esto, y me ha creado un grupo de tareas, incluso él le ha puesto unos tiempos de ejecución iniciales y me crea una secuencia constructiva Gantt, no con un rigor constructivo, sin embargo con una secuencia de los elementos. Y yo ya todo esto puedo hacer simplemente un clic acá y voy a ver cómo se construye. Como ven, lo que está como en un tono verde fantasmagórico, por llamarlo algo así, empieza a tornarse de otro color cuando el elemento como tal es construido, pero como está considerado como una sola cosa, entonces él solo va a aparecerme al final como algo construido, ¿sí? Y los tiempos de ejecución que ha tomado, pues no son ningunos tiempos reales, sino que esas tareas me toca hacerlas a mí. Entonces, yo quisiera poder empezar una secuencia constructiva, hacerla adecuadamente y decidir por dónde voy a comenzar a construir mi proyecto. Yo voy a decidir que voy a hacerlo a través de estas zapatas de construcción que voy a seleccionar acá. Entonces, voy a volver aquí a tareas y voy a borrar todas estas que no son reales ni las quiero usar. Y voy a escoger lo que quiero construir realmente. Entonces, cambio la selección por unidad y puedo venirme diciendo simplemente aquí que quiero adicionar una tarea. Lo voy a llamar y puedo decir Zapata 1. Esta Zapata 1 pues tengo que decirle una fecha planeada de inicio, que con solo hacer clic ahí, y una fecha planeada de terminación. Luego aparece un campo que se llama Actual Start,
y actual en. Esos son para poder hacer un seguimiento del proceso constructivo y colocar las fechas reales y después poder correr una simulación mostrando el elemento comparando los dos procesos, el planeado y el realmente ejecutado. O sea, este Navisworks Management dentro de todos los flujos de trabajo de BIM tiene muchas más aplicaciones. Esto es, digamos que en la parte de preconstrucción tiene bastante que ver y responsabilidades que asumir. Entonces, yo esta zapata, bueno, aquí tendría la fecha planeada de terminación basado en lo que me está colocando acá. Luego tengo que decirle qué tipo de tarea es, eso es bien importante, si es de construcción, de demolición o una labor temporal. Eso también puede hacer. Resulta que en el mundo de Navisworks es importante cuando estemos yendo hacia la etapa de preconstrucción que dentro de una programación global del proyecto se debe decidir un momento en el cual iniciar este proceso, se deben modelar las condiciones existentes o más bien la disposición de los elementos que conforman esa gran planta de producción de edificios conocida como la obra. Y esa es de pronto la ventaja que nos suele llevar la industria de la manufactura de producto cuando se analiza tanto y se tiene, digamos, una estabilidad tan grande en la ubicación de las distintas etapas de los procesos, porque son procesos sumamente repetitivos en producción de manufactura de productos, a diferencia de que en la construcción, a pesar de que suelen ser en términos generales tareas muy similares, no se repiten bajo las mismas condiciones, con las mismas dimensiones o características. Pero toda obra, por eso tiene esas curvas de aprendizaje que agilizan los procesos y que se decaen tan fácilmente, pues por, digamos, los vaivenes propios del personal de obra. Ya todos conocemos esas dificultades. Bien, entonces aquí debo también decirle en Attached que yo quiero lo que he seleccionado que lo coloque allí y luego me aparece algo que se llama Total Cost, el costo total de construir este elemento, que es cuánto vale hacer este elemento cuánto vale, y yo este Total Cost pues realmente no puedo tener ese valor total completo, de hecho no, en Navisworks no me deja ingresarlo ahí, sino que tengo que ir a buscar y escoger, digamos, los elementos que componen el costo total de producción de eso, como el material, la labor como tal, que la ejecución como tal de esa labor, el equipo que se requiere, el valor, si tiene servicios de subcontratistas adicionales asociados, en fin. Entonces, el costo total cost, es un compuesto de todos estos. Si yo digo OK, entonces ya los campos se me amplían acá y ya puedo entrar a decir que bueno, que el material me va a costar para hacer eso unos 175.000, que la labor como tal pues va a costar unos 200.000, que los equipos corresponden a un valor de 75.000. Esto entonces me obliga a que yo plantee la manera en que yo resuelvo o tengo los conocidos como valores de referencia o localmente conocemos como tenores. Estos valores de referencia son muy importantes y entonces aquí hay una recomendación que hacemos, es que cuando estén pensando en BIM, a la par que estén pensando cómo implementar BIM, cómo hacer BIM, también estén pensando cómo entrar a crear indicadores nuevos que requiere la metodología. Entonces, temas, por ejemplo, como muros completamente terminados por metro cuadrado, ¿cuánto valen? No suele ser la manera en que lo hacemos, pero puede ser muy útil en el mundo BIM, sobre todo para la parte pues, de presupuestos iniciales o factibilidades que hacen tanto en estos proyectos. Entonces, vamos a decir 150.000 en esta parte. Entonces, es muy importante todo esto. Bien, si yo luego de esto pretendo que quiero hacer esto, o más bien pretendo hacer este siguiente, entonces este elemento, pues entonces yo acá voy a colocar en la siguiente zapata dentro de mi programación, zapata 2, y esta zapata 2 pues le voy a colocar, digamos, los días, voy a decir que esto lo hago el mismo día,
para no demorarme, y voy a colocar acá la construcción, en la tipo de tarea de construcción, y luego aquí voy a decirle que tome la selección que yo tengo ahí. ¿Ya? Ahora lo hice muy rápidamente, simplemente le dije, vea, hágame una construcción, una representación de la construcción de estos elementos, y así asignenles tiempos a usted, y no les asigné valores ni nada, sino que lo dejé todo muy automatizado. Entonces cuando está así, pues no tiene una constructabilidad muy correcta, ni puedo verificar las cosas que puedo hacer acá. Entonces aquí sí, digamos, puedo tomar valores de un lado y trasladarlos al otro, ¿sí? Este tema de los valores también pueden ser parte de hacer en otros programas. Yo puedo asociarle a al timeliner, a estas secuencias constructivas, puedo traer también archivos de projects, ¿sí? A través de distintas cosas, ¿sí? Yo puedo venir como a través de este campo que se llama Data Source, yo puedo adicionar distintos elementos de información que esté en otros proyectos, en otros archivos más bien. Miren que está también CSV. Ese CSV es un archivo, CSV es de coma, separate values, separate values, que es una extensión que se puede exportar de un Excel. Entonces, cuando yo exporto de un Excel, puedo, al importar hacia Navisworks, puedo hacer un aparejamiento entre mis columnas de Excel con las columnas que va a leer Navisworks. Pero eso es una tarea que lo va pidiendo a medida que lo hacemos. También archivos de proyecto, Primavera, pueden ser parte de este proyecto. Entonces, aquí voy a decir que quiero colocar un valor acá de... Déjenme grabar, por favor. Bueno, acá. Aquí sí me está dejando 175.000. 600.000. 1, 2, 3. Y aquí 75. Se estaba pretendiendo colocar el valor en el total code, eso no funcionaba. 150, 1, 2, 3 y listo. Entonces, esta es mi primer tarea, fue esta, la segunda es esta, la tercera va a ser esta. Entonces la voy a llamar viga, corrida, si quiero ejes, nombrarla como quiera. Otra cosa que recomendamos es el uso de el ID como un referente para, voy a decir que esto va a construirse, es el 16, la tarea también es de construcción, y voy a tomarla nuevamente para acá decirle, fije la selección actual y voy a darle los valores correspondientes. Entonces materiales va a decir que vale 420.000 pesos, la labor vale 350, esta vale 165, bueno, estoy aquí inventando un montón, 320, 1, 2, 3, listo. El valor total de construir esto es 1.250.000 pesos, mientras que las zapatas son 600.000. Yo creería que hago todo lo suficiente para intentar hacer mi primera simulación. Entonces voy a decir simulación y voy a ir aquí a Home. Observen que primer tarea ya aparece, no sé si lo notan, aparece acá ya como en verde fantasmagórico, y aquí antes de hacerlo puedo ir a los ajustes y usar animación para la simulación, y voy a decir que corra la simulación. Entonces miren, ahí está mostrándome en un video girando alrededor del proceso de simulación. Ahí construí las zapatas, ahí lo que sigue es esa viga y que no es muy correcta, pero la que está tomándose el tiempo de construcción y solo empieza a aparecer dependiendo de la fecha de inicio, y no ha terminado un día y aparece a lo último. Entonces, de esta forma yo ya simplemente puedo regresar acá y puedo decir que lo siguiente que quiero agregar es esta columna, posteriormente esta. Entonces, esta tarea, esto es tan solo una manera de hacerlo, porque yo todo esto pues lo puedo hacer agregando un poco más automatizado.
las tareas de secuencias constructivas. Aquí me estoy tomando la tarea de asignar los tiempos acá. Pero al igual que como yo puedo importar desde Project, también puedo exportar hacia un CSV o hacia Project. El CSV es probable que lo abra en Primavera y puedo exportar a Excel o puedo exportar a un Project. Entonces, en un software un poco más amigable para la edición e incorporación de datos, yo puedo empezar a agregar esto. Entonces, voy a decir que esto es la columna, darle un nombre, ¿no? Vamos a imaginarnos columna A1. Listo. Entonces, aquí las fechas. Vamos a decir que esto es 16. 16. Y el valor también toca empezar a... Ya, estoy apurando un poco, entonces estoy colocando cualquier cosa. Listo. Eso es lo que vale hacer esta columna. Y me falta darle a esto la tarea que es de construcción. Y también decirle con un botón derecho acá que la selección actual la fije. Ahora, voy a correrme aquí abajo. Estas barritas a veces lo esperan un poco porque no se olvida de dónde es. Voy a esta siguiente tarea. Voy a llamarla columna digamos A2. Entonces hay que ponerla, vemos la 16 también, 16, y nuevamente la tarea de construcción, y esta es la siguiente columna, ¿no? Entonces botón derecho, si uno se equivoca acá, basta con repetir la operación y listo. Entonces, vamos a darle aquí unos valores nuevamente, que importa que sean distintos, la columna sea igual. Listo. Supongamos que nos sale más barata por algo. Aquí ya el paso a la siguiente tarea, pero lo interesante acá es que si yo ya voy nuevamente a simulación y doy correr esta simulación, ya va a involucrar los otros elementos y los va a poner en el tiempo. Noten por favor que aquí en la parte superior está colocando la fecha, el tiempo y el día de ejecución. Ya pasamos al siguiente día, entonces ya aparece la viga y el siguiente vamos a hacer las dos cosas, la viga y la columna, y con eso termina la reproducción. Si yo quiero saber entonces cómo el valor asociado a todo esto, que es un poco también lo que vinimos a hacer en esta sesión, es lo que se conoce como la simulación 5D. La cuarta dimensión en el mundo BIM es asociada a la construcción de los elementos en el tiempo, la quinta es como al dinero. Entonces, para ese caso, el dinero ya está, ya lo hicimos, lo debemos colocar aquí dentro de las tareas y recuerden que lo pueden traer desde un project, entonces basta que un ajuste acá, editemos un poco la información que nos da. Entonces eso es esta parte de texto que se conoce como overlay text, como sobre escribir el texto que él muestra. Esa que aparece y es una serie, es una especie de protocolo que tiene ahí, ¿sí? Como de creación de la información. Yo le voy a dar un espacio para adicionarle el costo. Y aquí puedo decirle el costo del material, puedo hacerlo por diferentes ítems o el costo total. Vamos a hacerlo con el costo total, o cambiar el color, la fuente, o crear mi propia cadena de información, siempre y cuando pues haga parte del modelo, y decir OK. Entonces ya, miren, aquí está la semana, si yo vuelvo a iniciar esto, entonces miren que ya empieza a aparecer el tema del costo. Esto no muestra unidades alguna, sino que estamos dando, cuando se termina la tarea, es que él le adiciona el valor hasta que se empiece a ejecutar. Como esto se hizo el primer día, aquí ya cuando cambia el siguiente día es que aparecen los siguientes valores. De esa forma yo puedo tener control sobre cada uno de los elementos que haga parte de mi proyecto. Entonces, nuevamente, que es una tarea dispendiosa, que parece muy larga, pero
yo sugiero que pongamos objetivos, ¿no? Si mi objetivo es hacer una simulación basada en unos valores de referencia muy generales, entonces yo lo que puedo hacer es crear de todo el piso completo, uno me demoró tanto, o la estructura del piso completa me demoró tanto. Entonces yo puedo hacer estos análisis tantos como yo requiera. Y recuerden que este es un archivo que yo puedo grabar con otro nombre y decir análisis para semanas tal a tal, o simplemente estoy haciendo una estimación general del precio, una aproximación, y puedo ver las cosas desde un punto de vista con menos detalle o con más detalle. También recomiendo que no se haga una cosa tan estricta porque al final con demasiado detalle va a obligarnos a usar unas técnicas de modelado que ya rayan con la improductividad. Me refiero, por ejemplo, a tener que separar las capas que componen los muros para hacer estas simulaciones constructivas, por ejemplo, de temas como el estuco, la pintura. Entonces eso obliga a hacer una preparación del modelo y ya sabemos que los proyectos grandes suelen tener esas dificultades. Entonces, en ese caso es preferible crear tareas no asociadas a geometría, o asociadas a una geometría que ya se puede repetir, porque una de las que debemos tener cuidado con esto de adicionar tareas acá es que yo puedo repetir una tarea. Algo que ya hice lo puedo aparentemente volver a hacer. En ese caso, el tema es que me duplicaría los tiempos que yo asigne, pero si yo lo hago conscientemente y yo creo una tarea asociada a una geometría y en vez de llamarla muro divisorio de tal zona, simplemente lo voy a llamar pintura y le doy el tiempo que requiera como para verlo en la simulación. O puedo crear tareas no asociadas a la geometría, ¿sí? Pero él sí modela el tiempo. Es decir, miren que esta parte de attached, 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 esta hace que esté asociada a una geometría como tal, que puedo ver incluso aquí cada que la selecciono, ¿sí? Si yo quiero ver qué tengo seleccionado en cada una, pues selecciono, digo primero después va esta, después va esta y después va esta. Entonces yo puedo crear asimismo una tarea como esta, que le puedo colocar también en función de construcción, asociarle unas fechas, ¿sí? Asociarle quizás un valor, pero asociarle y la puedo llamar pintura o la puedo llamar cualquier cosa que no en realidad no existe, ¿sí? Entonces voy a llamarla pintura y ella correría dentro de la tarea como tal. La duración la tengo que programar basada con áreas. Si ya quiero estimar las cantidades de las cosas, entonces ya las áreas tienen que ser acorde a lo que estoy haciendo. Entonces, son cosas que ya la experiencia nos va dando las formas y las maneras de aproximarnos, y lo que nos queda mucho es por planificar, por organizar, pero una herramienta como Navisworks, que ya tiene un tiempo importante, está en el mercado, sigue estando vigente, conectada al mundo BIM a través de los archivos de exportación, porque un elemento de esto puedo intentar hacer switchback. Miren que me regaña porque en switchback aquí no está activo, entonces ese era el siguiente botón que tenía acá, que tengo que activar este switchback, que aparentemente no hace nada, pero en realidad sí hace. Cuando se activa es una cosa que corre como en vacío, y aquí ya Revit me está llamando y ha creado una vista acá especial que se llama Navisworks Switchback y me permite ver el elemento como tal. Aquí habría que buscar a veces, esta parte no me gusta mucho porque el elemento está ahí seleccionado, pero es desde ese punto de vista como tal que lo veo, sin embargo no me alcanza a mostrarlo lo suficiente. Me parece un poco absurdo a veces, no es tan propiamente dicha. Yo quiero encontrar el elemento a través de un detalle como este, como saber, por ejemplo, el ID del elemento. Vamos a buscarlo. Element, aquí, ¿dónde está? Element ID, el 427745, más bien prefiero venir acá y buscarlo en Manage y buscar Select by ID, es 4277, que no se me olvide que tiene que ser exactamente igual, 427745.
decirle show, tenlo ahí. Y este elemento, pues ya si hecho de esta manera, pues sí me permite a mí, digamos, aislarlo y verlo más especificado en su contexto y estudiarlo un poco mejor como es. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado de este webcast. Es una aproximación a lo que debía hacerse. El tema es muy importante. Los invito a que hagan parte de nuestra academia donde pueden aprender a sugerirnos temas, visitar nuestras redes sociales y por supuesto inscribirse a nuestros cursos para que podamos hacer esto con más calma y más detalle y responder mejor a todas sus preguntas. Así que los espero en una próxima oportunidad y hasta pronto. Oh, perdón, una última pregunta que alcanza a leer acá. Que si debe tener todos los software instalados, el PC, o instalarlos o ponerlos en una USB. No, todos tienen que correr en tu máquina. No conozco versiones portables de los mismos. Entonces, bien, así está. Lamento que no hayas podido tener sonido, Diego, pero en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos y los invito hasta una próxima oportunidad. Qué bueno que les haya parecido interesante. Muy amables por estar acá y gracias.